este es el tercer mensaje de nuestra serie en 4 semanas, ¿verdad? Jonathan, próxima semana, si Dios quiere, va a concluir esta serie con algo especial, poco especial, diferente. Después de desayunamos. Entonces, el tema del mensaje de hoy es la humillación de Cristo. Es la humillación de Cristo. Conocemos la historia de la Navidad, muy famoso, ¿verdad? No vamos a pasar mucho tiempo esta mañana en la historia de la Navidad. Pero yo quiero usar Filipenses 2 para mostrar, como Pablo, un ejemplo de humildad que necesitamos, una manera de vida que necesitamos vivir en nuestra iglesia. Es la misma actitud de Cristo en Filipenses 2. Y vamos a hacer algo poco diferente en estudio de palabras. Esta mañana quiero hacer algo un poco diferente porque yo quiero ver 5 palabras clave en nuestro texto, estudiarlas y hacer una conexión final con ellas. Pero antes de hacer eso, veamos el texto. Voy a pedirle a Eduardo que venga a leer nuestro pasaje de hoy, por favor, porque es poco más rápido, contigo. Ok, entonces, gracias. Filipenses 2, 1 a 11. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aún existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallando en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble sobre toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias. Entonces, este texto, ese es nuestro texto, y este texto se puede dividir en 2 secciones. La sección de mano izquierda, 1 a 4, es el punto principal de Pablo. Ese es el punto principal de Pablo. El 5 de 11, este lado, es apoyo para ese punto. Es apoyo. Entonces, el punto principal de Pablo es versículo 3. Aquí, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes, ¿quién es ustedes? La gente de Filipo, ¿verdad? De Filipenses. Entonces, pero a nosotros también, porque somos cristianos, entonces podemos aprender algo de esta carta. Entonces, que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. Ese es el punto principal de Pablo. Los versículos 1 a 2 nos dan la suposición de Pablo de las personas con las que está hablando, cristianos verdaderos. Él no está hablando de todo el mundo. Él no está hablando de los incrédulos de todo el mundo. No, él está enfocando su mensaje a los verdaderos cristianos. ¿Ok? Versículo 4, Pablo está explicando más su punto. Él dijo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, 5 a 11, Pablo le está diciendo al verdadero cristiano por qué debería hacer esto. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo y nosotros deberíamos tener la misma actitud que Él.
Entonces, Él es el ejemplo para apoyar este punto principal. ¿Ok? Entonces, esta es la historia de Navidad. La humillación de Cristo. Aquí están las 5 palabras en las que quiero centrarme hoy. 5 palabras. En español, humilde, actitud, ese es de NTV, traducción, ¿verdad? Y vamos a discutir eso. Actitud, obediente, exaltó y nombre. No necesariamente en esta orden, pero vamos a discutir estos. La primera, la palabra griego phronesto. Gracias a Dios, estoy terminado con 4 semestres de griego de mi seminario en los estados en línea. Pero entonces a veces son palabras griegas, son difíciles para anunciar, para vocalizar, pero ese es fácil. Esta palabra, phronesto. En nuestro texto de NTV ha traducido actitud. Pero ¿cuál es el significado de esta palabra? Aquí es eso, ¿verdad? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Actitud. Esta palabra phronesto viene de la palabra léxica phroneo. Phroneo. Esa es la palabra léxico, no tengo el español para explicarle, no tenemos tiempo, pero este es como una palabra como un raíz, algo más pequeño que podemos poner terminaciones para cambiar el uso de esta palabra. Por ejemplo, la terminación sto. Vea la diferencia. Phroneo, phronesto. La terminación sto nos dice que esta es la forma imperativa de esta palabra phroneo. Imperativa. Un tiempo imperativo de un verbo nos dice que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. No es una sugerencia. Eso es importante, iglesia. Porque hay muchos mandatos en la Biblia que estamos pensando, ese es un sugerencia, no es un mandato. Tenemos que hacer eso como una iglesia. Si somos verdaderamente la iglesia de Dios, necesitamos demostrar cualquier actitud Él está hablando. Vamos a continuar. Pero esta aquí es una lista de versiones, traducciones diferentes. La NBLA lo traduce como actitud. La NTV también la actitud. Pero la traducción Dios habló hoy traduce la manera de pensar. La manera de pensar. La palabra de Dios para todos. Piensen y actúen. Y misma manera de pensar. Ok, es más amplio esta traducción. Reina Valera, sentir. NIV, actitud. La última la Biblia de Jubileo es sentir. Cuando leemos todas las traducciones, tenemos una mejor idea de lo que dice el griego. La idea es, por esta palabra, una dirección de la mente. No solamente la mente, es una dirección de la mente. Una disposición de la mente. Entonces, es importante para entender por los gringos en inglés, una mayoría de los traducciones usan la palabra mind, mente, mind. Pero no es 100%, incluye todas las definiciones, significado, ¿verdad? Es más amplio. Dirección de la mente. O también tener entendimiento, tener una mente como la de Cristo, porque obviamente Romanos 8 dice que debemos ser confirmados a la imagen de Cristo. Tenemos que tener este entendimiento correcto, la dirección de la mente. No solo una elección o decisión, es como ese pensamiento afecta nuestras acciones y decisiones.
Yo creo que esa es la razón, la palabra en español, actitud, en inglés, attitude, es popular, porque es más que mente, es su disposición de la mente. Y recuerden, es imperativo. Tenemos que demostrar una actitud basada en el pensamiento cuidadoso. Es importante. Esta actitud es posible solo si verdaderamente nacemos de nuevo, porque si estamos en Cristo y tenemos comunión con el Espíritu, si tenemos su amor, compasión y aliento dentro de nosotros, entonces debemos tener la misma actitud hacia los demás y hacia nosotros mismos que tuve. Pero no es fácil. La Biblia no dice que es fácil, pero es un imperativo en la iglesia. Por la iglesia. Si Cristo está en nosotros y estamos en Él, debemos pensar como Él y actuar como Él. Empieza con la dirección o disposición de la mente. Cuando cosas pasan, podemos pensar, necesitamos pensar, tenemos que pensar, ok, ¿cuál es la mentalidad de Jesús en este tipo de situación? La Biblia dice en 1 Corintios 2, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas, ¿por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad de pensar como Cristo, pero se necesita un constante vaciamiento de nosotros mismos. Tenemos verdaderos cristianos, tenemos la capacidad para pensar como Cristo. La capacidad, la habilidad. Romanos 12, 15. Eso es interesante, porque la Biblia dice, Pablo dice en Romanos 12, 15, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Es mucho, a mi experiencia, es mucho más fácil llorar con los que están llorando. Puede ser difícil celebrar las cosas buenas que las pasan a las otras personas, porque yo quiero esas cosas buenas en mi vida. Es más difícil cuando él tiene un carro nuevo, o él tiene un trabajo nuevo, o él tiene una donación de sus apoyantes. Es difícil, es poco más difícil para celebrar ese tiempo por mi hermano, porque yo quiero ese tipo de cosas en mi vida. Pero ese es que dijo a Pablo en la iglesia. Necesitamos poner nuestros hermanos en una posición más elevada que yo. Pero es difícil cuando yo quiero recibir las bendiciones también igual con nuestros hermanos. Segundo Pedro, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Entonces, cristianos verdaderos tienen la capacidad, la habilidad de tener la mente de Cristo para pensar como Cristo. Pero el problema es, a veces Eric Champion es demasiado lleno de Eric Champion. Entonces, yo necesito vaciar, esa es una palabra correcta, vaciar mí mismo para pensar como Cristo. Y si Cristo está en nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para caminar en el camino cristiano. Esa es una bendición. Amén. Entonces, solo necesitamos desarrollarlo. Esta habilidad, esta cosa. Entonces, la primera palabra es actitud, disposición de mente. Misma actitud, misma disposición de mente de Jesucristo. Número 2, la segunda palabra es algo poco más grande. Tapenofrosune. Tapenofrosune. Entonces, ¿cuál fue la mentalidad o actitud de Cristo? Humildad. Este es el punto principal de la exhortación de Pablo.
a los creyentes. La actitud que los cristianos deben tener es la actitud que tuvo Cristo, humildad. Humildad. En inglés no usa la palabra humillación, the humiliation of Christ. Pero es correcto, pero no usamos esta palabra. Cuando Él vino aquí de los cielos. Entonces, pero humillación es una palabra muy importante para la iglesia. Es importante. No hagan nada por egoísmo o vanidad, por vanagloria, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, esta palabra viene de la palabra léxica tapenofrosu ne sin idiota. Vean la diferencia, es algo muy pequeño. Aquí, no. Esa es una palabra nueva a mí. Subscript, subíndice. Es subscripto, subíndice. Es vea, este aquí es una letra I. En griego, iota. Pero es I. Ese es en sign language. I, iota. Aquí, en esta forma, los griegos ponen este iota abajo de este N. Es N en español, pero entonces, esta es la letra E para nosotros. Entonces, es poco diferente aquí. La terminación es importante porque la terminación E nos dice que está en el caso dativo. Esto significa que los traducimos con humildad o en humildad. Cuando tenga la mente y actitud de Cristo, vamos a estar motivados por la humildad. No hagas nada con egoísmo, sino con humildad. Con humildad, literalmente. Este lleva el pensamiento de motivado por la humildad. Humildad. Ese es el mantra. Ese es el mantra. Otros por encima de mí. Yo repito, el mantra de esta es otros por encima de mí. Romanos 12:10. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Preferencia unos a otros. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. 1 Pedro. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud que humilde. 1 Pedro, respeten a todos, amen a la familia de creyentes. Temen a Dios y respeten al rey. La vida no siempre va a salir como queremos. Esa es la realidad. Ojalá es buen español. La vida no siempre va a salir como queremos. Pero tener alegría y amar a nuestros hermanos es una escogencia, gente. No importa qué está pasando en su vida. Entonces, para tener alegría y amar a nuestros hermanos es una escogencia. Tenemos la habilidad, porque si soy un verdadero cristiano, yo tengo habilidad porque Cristo en mí, Espíritu Santo, está aquí. Yo puedo hacerlo. Sin Él no puedo hacerlo. Porque siempre yo quiero mis deseos, no mi esposa, mis deseos. Pero con Cristo, con Espíritu Santo aquí. Esa es la razón, no es solamente una oración. Dios, entra en mi corazón. Gracias, yo quiero ir al cielo. Chao. Cristianismo no es eso. Es una transformación de nuestro corazón. Esta oportunidad, esta posibilidad hoy que podemos amar nuestras esposas correctamente. Es la única razón yo puedo amar a mi hermano Andrew correctamente. Porque sin Cristo, yo quiero usar a Andrew por mis propósitos. ¿Verdad? Entonces, gente, ese es como un checklist.
cada versículo, Gálatas 5. No nos hagamos venidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. En nuestro texto, Pablo dijo que necesitamos tener esta disposición de la mente. ¿Por qué? Porque Cristo la tenía. La encarnación surgió de una actitud de humildad, un corazón lleno de amor. Hablamos de estas cosas el jueves, la semana pasada con Dani, antes de eso con Jonathan también. El amor de Cristo. La encarnación surgió de una actitud de humildad también. Y Él es nuestro ejemplo. Yo quiero dar este punto y de ese ejemplo. Para Eric Champion, fue hace 13 años yo recibí Cristo y todo cambió en mi vida. Pero el grupo de las personas que fue más difícil para mostrar humildad en mi vida fue mis hijos. Siempre ellos están empujando mis botones. Mis hijos. Es muy fácil a mí para dar este tipo de actitud a mis hermanos todos los domingos. Pero en mi casa, a mis hijos, paciencia, humildad, fue muy, muy, muy difícil. Pero ustedes pueden preguntar a mi esposa, después de cada año, gracias a Dios, porque Dios el Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón, en mi vida, cada año yo mejoré en esta. Gracias a Dios. Obviamente, soy un pecador, todavía soy un pecador. Pero es poco progreso, es poco más victorias mañana que tenemos ayer. Entonces vamos a tener derrotas. Vamos a tenerla, porque tenemos esa naturaleza. Pero esa es la razón, necesitamos vivir una vida de arrepentimiento. Eso es importante. Arrepentimiento no es solamente la puerta de una relación con Cristo. Sí es, pero no solamente es. Es parte de nuestras vidas cristianas todos los días durante la semana. Es posible que Claudia está poniendo un mensaje a mí sobre el próximo domingo o cualquier cosa y yo pensé que ella tenía una actitud mala o cualquiera y voy a responder con un mensaje muy corto, muy fuerte, muy directo a ella. Inmediatamente después de mandar, yo sé, esta no es la disposición de la mente de Cristo. Esa es la disposición de mi carne. Yo tengo que arrepentir. Esta es una vida de arrepentimiento. Entonces, yo necesito responder, hermana, no como eso. Mistake, equivocado. No, yo fui equivocado. No. ¿Cómo? Equivocado. No, ese no es arrepentimiento. Yo siento mal, me siento mal. No, este no es arrepentimiento. Hermano, hermana, soy un pecador y yo odio esta parte de mi carne. ¿Podrías perdonarme por estas palabras? Y voy a confesar esta a Dios. El problema, gente, es no pensamos que nuestro pecado es muy peor, es muy malo. Ese es el problema con nosotros. Pero este pecado, en esta interacción, este pecado es suficiente para tener Jesús murió en la cruz. Por esta interacción. Eso es suficiente. Si este es el único pecado, eso es suficiente. Es un rebelión, soy un rebelde de la ley de Dios. Necesitamos continuar porque es importante. Notas, la humildad
es un sentido profundo de la pequeñez moral de una persona. También es un sentido profundo de valor de tu hermano. A menudo es una virtud olvidada entre los cristianos, entre la iglesia. Ahora, ¿cómo no podemos ver el corazón de nuestro hermano o hermana? No siempre podemos determinar la humildad de una persona, porque no podemos ver el corazón de mi hermano. A veces una persona simplemente elige palabras incorrectamente. A veces. Es por eso que no debemos decir, esa persona es arrogante. No podemos ver el corazón de ellos. Necesitamos paciencia, pero después de un tiempo, si hay una tendencia a las acciones arrogantes, entonces enfréntalas. Necesitamos enfrentarles. Iglesia, ese es incómodo. Es incómodo para enfrentar algo de pecado. Es incómodo. Pero nunca vamos a crecer si nos negamos a hacer cosas incómodas. Es cosas incómodas. ¿Por qué? Porque soy gordo. ¿Por qué? Porque es incómodo para correr cada día. Pero si quiero mejorar físicamente, yo necesito pasar tiempos incómodos. Espíritu. Pero necesitamos, obviamente, Juan dice que necesitamos quitar la madera de mí, es porque mi vocabulario no es bueno, pero la madera de mi ojo, antes de voy a ayudar a mi hermano con la madera en su ojo, ¿verdad? Entonces, yo necesito entender, ok, Eric, ¿es posible que esta persona es solamente usando palabras en una manera incorrecta, y tal vez no es en su corazón? Pero el problema es, muchas veces, después de después de ese mensaje de Claudia, Jonathan, vea que dijo a Claudia, a mí, hey, hermano, vea, ¿cuál es su problema? Entonces, ella siempre está muy dulce con eso, pero ella es monstruo, entonces, vea. Porque este es nuestros hábitos. Ella es mi hermana. Hey, esto no pasó, ok, es solamente un ejemplo. Ese es solamente un ejemplo, nada más. Porque siempre estoy usando mi esposa, Jonathan, o cualquiera. Entonces, hoy estoy usando a ella. Pero es incómodo. Rápidamente, número 3. La primera 2 fue más largo, ese es más cortos. Upecoas. En español, obediente. Ese es el versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra upecaos. Hace 2 semanas analicé esta palabra para ustedes y lo hago de nuevo hoy. Viene del verbo upakuo. Upakuo, el significado de esta palabra es estar bajo la escucha. ¿Ok? Podemos dividir esta palabra en 2 piezas. Upo es estar bajo. En griego, este es u. No es i, es u. Entonces, upo es estar bajo. Okuo es escuchar. Juntos, estar bajo la escuchar. La idea es submisión. La idea es someterse a lo que escucha y hacerlo. Esa es la idea. Someterse a que, ok, estamos escuchando esta mañana la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra respondimiento? Respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Respuesta. No, es una buena palabra. Amén. Salimos. ¿Qué vamos a comer por almorzar? ¿Verdad? No, entonces las palabras, quedarse aquí en este salón. No es porque mis palabras son algo especial, es la palabra de Dios, es la idea de sumisión. Esa es la razón. Jonathan le gusta poner cosas para considerar.
que necesitamos considerar cada mensaje. Tal vez solamente un punto, tal vez 2 puntos, quizás 3 puntos, pero usualmente una cosa esta mañana que Dios está enseñándome, yo necesito salir este cuarto con esta cosa y meditar en esta cosa y orar sobre esta cosa. Pero ¿a quién se estaba sometiendo Jesús? En Filipenses 2, Pablo no está claro, porque no sabemos. Se asume que los lectores saben y sabemos quién, pero ¿a quién se estaba sometiendo Jesús? Juan 6 no está completamente claro tampoco. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él o del que me envió. ¿Ok? Estamos llegando al punto. Y 1 Juan 14, además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Juan está hablando y Jesús estaba siendo obediente a la voluntad del Padre. Él está abajo de escucha. Es obediente del Padre. Entonces, Mateo 7, no todo, este es muy en serio, no todo el que me llama Señor, Señor, va a entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen qué, la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso es muy en serio, porque estamos viviendo en un país con un enorme porcentaje conoce el nombre de Jesús. Señor, Señor. Yo era entrenador aquí en Costa Rica por 6, 7 años. Antes de cada partido. Señor, Señor. Inmediatamente. Después del partido de baloncesto ayer de mi hija tenía un partido de baloncesto en una universidad en Texas. Yo sé. I'll just use homosexual. Yo sé y sabemos que hay homosexuales en este equipo. 2 mujeres, 2 muchachas. Yo sé, la mitad de los compañeros de mi hija está cada fin de semana tomando alcohol y como fiestas y todo. Sabemos eso. Pero, ¿qué pasó después del partido ayer? Todo al equipo en el centro de la cancha para orar. ¿Orar de quién? ¿Orar de quién? Ustedes están usando, ellos están usando Dios como un genie in a bottle. ¿Una qué? Amuleto, nada más. Durante la semana, sus vidas son muy feas. No estaban pensando de Cristo, pero después de un partido, gracias a Dios por la gana, gracias a Dios por eso. Ok, pero esta es una separación entre mi vida y mi relación de Cristo. Es separada. Entonces, más que la mitad, no tiene una Biblia. Es difícil, pero a veces, ese es mi punto. A veces hacemos la misma cosa. Solamente pensamos de nuestro Señor en los domingos, nada más. Solo en los domingos, tal vez los jueves. Necesitamos como independiente entre yo, porque este es un negocio entre usted y su Dios. Pero soy como su anciano, como su pastor, estoy tratando como una iglesia para animarnos, pensar, tener la disposición de la mente de Cristo. No solamente Señor, Señor. No, necesitamos hacer la voluntad de mi Padre que está en cielo. Mateo deja en claro que los verdaderos creyentes van a hacer lo mismo que Cristo.
Cristo fue humildemente obediente hasta la muerte y nosotros deberíamos estar también. Número 4, ánima, más pequeño, ánima, nombre, ánima, en versículo 9, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble de todo rodilla. Cuando una palabra se usa 3 veces en 2 versículos es importante. Necesitamos llamar la atención sobre eso. 3 veces en 2 versículos, nombre, nombre, nombre. Es importante, ¿verdad? Aquí es rápidamente el significado. Esta palabra, onoma, está aquí. Esto puede referirse a un nombre propio, como Eric, Jonathan, Sarah, Andrew. Eso es un nombre propio, o la reputación de una persona. Reputación de una persona. Cada vez que escucho el nombre de Jonathan Robertson, o cualquier persona, pero voy a usar él, pienso en algo, no solamente su cara, su rostro, no solamente su rostro, no solamente su persona, pero por lo general se trata de algo sobre su carácter, su reputación. Entonces, hace 2 meses, él y Sarah, ayúdame, o cualquier persona, ayúdame con finanzas, o ayúdame con un regalo. Entonces, cuando yo entender, cuando yo escuchar, yo oír el nombre Jonathan, estoy pensando sobre la reputación de dar que él tiene, su reputación. Entonces, ese es Strong's, la concordancia de Strong. Dice, todo lo que se despierta en la mente al mencionar, escuchar, recordar un nombre. La reputación. ¿Ok? Entonces, pero el nombre de Jesús no es único. No es único. Vea, ese es solamente mis amigos de Facebook que tienen Jesús en su nombre. Este es futbolistas famosos, Fabio. ¿Conoces Jesús Navas? Ese es Jesús Navas de España, futbolista de España. ¿Conoces ese nombre? Le gusta fútbol, ¿verdad? Ok. Jesús Manuel Corona de México. Ok. Jesús Vallejo de España. Venezuela, un beisbolista de Venezuela. Jesús Alejandro Montero. Hay muchos Jesuses en América Latina. Aquí hay algo Jesuses famosos. Pero al nombre de Jesús se doble todo rodilla, no el mero sonido de la palabra, sino la autoridad de Jesús, su logro, su reputación. Cuando preguntamos ¿cuál es su nombre? Juanpa, el jueves, ¿quién es Jesús? No estamos pensando, él es el muchacho de Nazaret, el hijo de José y María. No, ¿quién es Jesús? Estamos preguntando, ¿por qué él es especial? ¿Por qué él es único? No es J-E-S-U-S, porque es español en inglés. En griego es Jesús, en hebreo y arameo es Yeshua, es un sonido diferente. No es el sonido del nombre, es la reputación, es quién es, el carácter. Entonces, ¿qué hace especial al Jesús de la Biblia? Él es divino Mesías que murió por mí. Este es Jesús. Esa es la razón, él es especial. Interesante, Proverbios 22, en el NBLA, dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Pero NTV dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. El sentimiento también es cierto en el hebreo, en Proverbios. Pienso que la NTV lo ha traducido un poco mejor en este versículo. La NBLA no es equivocado. La NTV se siente poco mejor. Nosotros como cristianos debemos preocuparnos por nuestra reputación. Deberíamos vivir una vida que sea irreprensible. Pero somos pecadores y seremos egoístas. Seremos egoístas. Aquí es donde un estilo de vida de arrepentimiento es tan importante.
Arrepentimiento. Cuando yo ofendo a mi esposa, inmediatamente cuando el Espíritu Santo dice, Eric, ese no es bueno, ese es pecado, ese es su carne, yo necesito hablar con ella sobre mi pecado, no sobre, hey, si usted no dice eso, no voy a decir eso. No. Arrepentimiento es mi pecado. No importa que lo hizo. Mi pecado, mi carne. Es importante. Entonces, rápidamente la última. Uperupsosen. Uperupsosen exaltó en español. Exaltó. En versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumó. Hasta lo sumó. Entonces, esta palabra viene de la palabra léxico upesupsoo. Entonces, la terminación sen aquí, no hay diferencia. Esa es la raíz aquí. S-E-N, esta palabra sen. Sen es V, pero es N en español. Pero sen. Entonces, la terminación sen nos dice que este es en el tiempo pasado. Exaltó, esa es la razón. Ponemos exaltó. Significa elevar a alguien a la altura más elevada. Nuevamente, aquí Jesús es nuestro ejemplo. Santiago 4, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Él es nuestro ejemplo. Filipenses 2 dice este punto. Él, después de su humillación, su Padre levantará o levantó. Él levantó. En Santiago dice mismo con nosotros. En un aspecto, ¿verdad? Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Si nos humillamos, con el tiempo seremos exaltados en honor. Pero hoy en día, en esta tierra, necesitamos humillarnos como Cristo, nuestro ejemplo. La última, dos diapositivas más. Aquí es las 5 palabras. Entonces, esta es la cosa que podemos llevar afuera de aquí. La actitud de humildad se ve en nuestra sumisión a la palabra de Dios, su voluntad. Nuestra reputación será exaltado por Dios, no por mí, por Dios a su debido tiempo. Jesús es nuestro ejemplo. Finalmente, ese es un ejemplo. Podríamos orar sinceramente esta oración. Sinceramente. No hay magia en estas palabras. Este debería ser el deseo de nuestro corazón. Señor Jesús, ese es un ejemplo. Pero este necesita estar en mi corazón. Señor Jesús, quiero ser diferente. Quiero vivir una vida que refleje tu vida. Sé que te mataron por esa vida, pero estoy dispuesto a sufrir. Estoy dispuesto a perder amigos. Eso es difícil aquí, ¿verdad? Estoy dispuesto a perder amigos y ser la broma en mi trabajo o en mi familia. Gracias por tu paciencia conmigo y la gracia que me has dado para crecer. Amén. Este es un ejemplo de una oración que necesitamos dar, porque ojalá está viniendo de mi corazón. Entonces, ojalá toma sentido. Oremos. Padre, usted sabes mi corazón en este momento. Conoces mi corazón en este momento. Soy un pecador. Yo sé, mis hermanos conocen, sabes eso. Yo sé, un pecador. Yo sé, soy un pecador. Pero muchísimas gracias por la gracia de salvación, en la habilidad tener la mente de Cristo. Yo tengo, porque su gracia, yo tengo la habilidad, capacidad. Yo tengo esta habilidad para pensar como Cristo pensó. Somos hombres, mujeres, somos humanos nada más.
Pero nuestro deseo es día tras día, es cambiar, transformar por el poder, su espíritu que está viviendo en nuestros corazones, nuestras vidas. Ayúdanos. No somos perfectos. Eres perfecto. No somos perfectos. Pero estamos tratando de conformarnos en la imagen de su Hijo Cristo. Ayúdanos esta semana en esta capacidad. En nombre de Jesús. Amén.